Hola, el día de hoy les venimos a hablar acerca del Porfiriato, su historia y hechos relevantes. Esta presentación fue hecha por Gael Velarde Bañuelos, Luis Ramón Torres Durante y su servidor Antonio Correa Arballo. Y este periodo lo podemos resumir en esta frase de poca política, mucha administración. Comencemos. Comencemos dejando en claro qué es este periodo que se le conoce como Porfiriato. El Porfiriato fue el régimen de gobierno que de 1877 a 1910 encabezó Porfirio Díaz Morí y en la que México como país logra una estabilidad económica y política por primera vez tras una etapa histórica de guerra como fue la independencia. El cómo se logró esto es lo que vamos a ver a continuación. El primer periodo comenzó en el momento en el que el general Porfirio Díaz se hizo cargo del poder ejecutivo en abril de 1877, después de triunfar en las elecciones a las que había convocado Juan N. Méndez. En estas, Díaz procuró apegarse a las normas legales y al principio de no reelección que lo había llevado al poder. En lo que duró este primer periodo, se intentó también mantener un equilibrio entre los sectores liberales radicales y la Iglesia Católica, esto sin desmantelar las reformas liberales de Benito Juárez. Además, cumpliendo con la promesa de no reelección, Díaz dejó el poder en manos de su amigo y aliado Manuel González. Sin embargo, Díaz seguía influyendo en las decisiones políticas. A pesar de que Porfirio Díaz había prometido apegarse a la postura de la no reelección, este cambió de postura reformando la Constitución para poder permitir su reelección indefinida, lo que dio comienzo a su segundo periodo. Durante este tiempo se enfocó en estabilizar la economía y atraer la inversión extranjera, priorizando la infraestructura como el desarrollo de ferrocarriles y la minería. Uno de estos ejemplos es el ferrocarril de Torreón. El tercer periodo del mandato de Porfirio Díaz consistió en una expansión de lo que se comenzó en el segundo. Se construyeron más ferrocarriles uniendo partes del país y facilitando el comercio, especialmente el intercambio de primas con Estados Unidos, abriendo esta política internacional. Durante este periodo, Díaz consolidó el orden público mediante la policía rural, garantizando estabilidad interna a costa de la represión de revueltas y oposiciones. En el cuarto periodo del Porfiriato, la minería y la agricultura crecieron de gran manera debido a la inversión extranjera. Los capitales estadounidenses y europeos dominaban estos sectores. Una de las principales razones por las que la agricultura despegó tanto fue por el despojo de tierras a las comunidades indigentes y campesinas a través de las leyes de desamortización de Juárez y las leyes de terrenos baldíos, lo que incrementó la concentración de tierras en manos de hacendados y empresarios extranjeros. Además, la economía crecía, pero era extremadamente desigual. Mientras las élites mexicanas se beneficiaban, la clase trabajadora, obrera, sufría explotaciones en condiciones laborales pésimas. El quinto periodo de Díaz se caracterizó por el desarrollo de la industria y por dar los primeros pasos hacia la modernización del país, aunque esto era solo para las grandes ciudades, dejando de lado a las zonas rurales. En este periodo fue donde Díaz se enfrentó a los primeros signos de descontento social entre obreros y campesinos, que empezaban huelgas recurrentes, solo que la represión violenta mantuvo al régimen en el poder. A lo largo del sexto periodo de Díaz, a pesar del gran crecimiento económico, las condiciones sociales para la mayoría eran precarias. Esto porque la diferencia entre la clase alta y la baja eran demasiado pronunciadas. Díaz se apoyaba en una red de aliados y caciques locales que le permitían controlar el país. A su vez, modificó la Constitución en 1904 para extender su mandato presidencial de 4 a 6 años. Séptimo y penúltimo periodo. Aunque el país estaba bastante estable, crecieron las voces opositoras, como la de Francisco I. Madero, quien exigía el fin de su reelección, teniendo su lema emblemático: sufragio electivo, no reelección. Tanto las clases medias, intelectuales y campesinas comenzaron a oponerse al régimen, debido a la concentración de la riqueza y las injusticias laborales. El aumento de los precios y la falta de oportunidades para las clases trabajadoras acentuaron aún más las tensiones. La huelga de Cananea, 1 de junio de 1906. El 1 de junio de 1906, unos 2000 trabajadores se levantaron en huelga.
Esto ocasionado por las malas condiciones de trabajo y la discriminación laboral y racial. Esto porque la mina perteneció a una compañía estadounidense, Cananea Consolidated Copper Company. Sus exigencias eran un salario mínimo de 5 pesos diarios, una reducción laboral a 8 horas y una mejoría de las condiciones de trabajo, junto con el fin de la notoria discriminación. Esto ocasionó que los trabajadores de la mina iniciaran una protesta. Primero era pacífica, pero luego evolucionó a una violenta, ya que se tuvieron que enfrentar a los supervisores estadounidenses. Green pidió ayuda al gobierno y las autoridades enviaron fuerzas para reprimir violentamente la huelga. Lo controversial fue que Green solicitó apoyo a las autoridades estadounidenses, por lo que Rangers de Arizona cruzaron la frontera. Lamentablemente hubo al menos 23 trabajadores muertos y la huelga no logró ninguna demanda. La huelga de Río Blanco, que tuvo lugar el 7 de enero en el estado de Veracruz, fue un evento clave. Al igual que la huelga cananea, fue considerado un antecedente directo de la Revolución Mexicana. El contexto y las condiciones eran casi los mismos que la huelga cananea, pero hubo una diferencia muy marcada, ya que en la huelga cananea hubo aproximadamente 23 fallecidos. En cambio, en la huelga de Río Blanco hubo un alrededor de entre 50 a 150 trabajadores, aunque algunas fuentes sugieren que la cifra podría haber sido muchísimo mayor. Porfirio Díaz tuvo un octavo periodo, y en el periodo anterior prometió no oponerse a la reelección. Sin embargo, Díaz de igual manera se postuló, y estas fueron vistas como fraudulentas, lo que desató el malestar, entre ellos de Francisco I. Madero, el cual lanzó el Plan de San Luis, llamando al levantamiento armado. El descontento social y las demandas de las reformas democráticas dieron como resultado la Revolución Mexicana, y el régimen empezó a colapsar, cuando las rebeliones se extendieron a lo largo del país. En mayo de 1911, ante presión de los revolucionarios y a la pérdida del apoyo, Díaz renunció y se exilió a Francia, donde murió en 1915. El régimen de Porfirio Díaz tuvo varios puntos a considerar, pero los principales serían el control absoluto, el cual, como bien sabemos, el régimen de Porfirio Díaz estuvo muy caracterizado por tener represiones demasiado violentas y muchas veces resultando en fallecimientos. La modernización, la cual, como bien sabemos, hubo mucho desarrollo de infraestructura en el país, teniendo una mejora masiva en torno a la economía y la modernización, siendo un objetivo para la inversión extranjera. Las falacias, que como bien sabemos, incluso en su entrada inicial, a pesar de que entró a la posición con el mensaje de que estaba en contra de la reelección, se sabe que en sus planes siempre estuvo quedarse con la posición o por lo menos cerca de esta, incluso llevando a modificar la constitución para lograrlo. Y también una desigualdad masiva, que a pesar de que tuvo mucha modernización en el país y fue muy estable económicamente hablando, Díaz causó que la élite de México tuviera incluso más riquezas, haciendo que la clase trabajadora se hundiera más y más en la pobreza con cada día que pasaba. Muchas gracias por haber escuchado y espero tengan buen día.